Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, sonoridad. El hombre como ser de la expresión. La resonancia cósmica del nacimiento del verbo es superior a la explosión de millones y millones de novas. Lo decisivo es que, desde entonces, en el universo hay más ser. Eduardo Nicol. El mundo, ante el oído humano, deja de ser sonido simple o murmullo ocasional para convertirse en algo con sentido. Incluso el silencio, ante el oído atento, adquiere sonoridad, es decir, sonido y sentido, como la palabra. La sonoridad puede ser definida como una acción de la subjetividad humana, mediante la que se percibe la intensidad del sonido, o bien mediante la que el oído humano capta y ordena los sonidos, jerarquizándolos entre fuertes y débiles, o clasificándolos entre agudos y graves, pero también significándolos, o comprendiendo el sentido de los mismos. Si el sonido es material y la sonoridad es espiritual, significa que el sonido y la sonoridad constituyen la estructura del universo. Eduardo Nicol hace el siguiente planteamiento. Existió en el universo la materia sin el logos, es decir, el universo era entonces puramente material. Existe todavía una materia sin logos, pero no pudo haber jamás, ni puede haber ahora, un logos sin materia. El logos, continúa diciendo Nicol, se concentra en una pequeña porción de la materia, y esta concentración permite al ser lógico irradiar desde su localidad definida y hablar de todo el ser material, o sea, hablar de todo lo propio y de lo ajeno, de lo cercano y de lo remoto, en el orden del espacio y del tiempo y en el orden del ser. Quiere decir el planteamiento anterior, que cuando el hombre se da a la tarea de indagar la materialidad o física del logos, el problema no tiene como respuesta la suposición de leyes o de principios, por los cuales explicar con evidencia el proceso de causalidad, de cómo lo material requirió de lo inmaterial para autocomprenderse. Idéntico problema de cómo el espíritu absoluto pudo desdoblarse en naturaleza, en cultura, en historia, en razón, etc., que mantuvo ocupados a los filósofos idealistas alemanes para mostrar el proceso de la autoconciencia universal. Para Eduardo Nicol, no hay causas que puedan ser representadas mediante ecuaciones. Por ejemplo, para teorizar que de pronto la uniformidad o la diversidad de la materia en el universo sufrió mutaciones o cambios que necesariamente fueron las causantes de la generación de los seres vivientes, en donde uno de los tantos seres vivientes, el hombre,
resultó beneficiado o afectado con los órganos de la audición, fonación y pensamiento, sin los cuales, obviamente, no sería posible comprender la sonoridad del ser o del logos. La sonoridad es evidencia de la unidad de la palabra y del pensamiento, sin los cuales no hay lenguaje simbólico. Resultaría, por ende, que el hombre es la voz del ser, lo que no deja de ser un misterio o acto de imaginación. La imaginación muchas veces se coloca en el centro de las cuestiones fundamentales, más que las razones o explicaciones científicas. Se trata de comprender que el hombre es el ser de la expresión, y acaso el único en el universo cuyo privilegio es ser portavoz de la resonancia cósmica del ser a través del sonido consentido. En tanto el hombre fue diseñado, provocado o simplemente resultado con la facultad de la cognición, pero también con los órganos y funciones de la fonación, o sea, con la escucha y el habla, esto es, con la palabra, como la gran síntesis del universo. Dicho esto, ontológica y metafísicamente, el hombre es el símbolo del ser, por lo que entonces la razón humana es expresión del logos universal. Decimos que la forma esencial de la expresión está dada en la sonoridad y en la representación gráfica de la palabra. Y teniendo a la vista que la palabra también es voz, habla, dicción, pronunciación, representación simbólica o acto lógico, que se exterioriza esencialmente a través de la metáfora y de los conceptos, como modos de expresión, por los que el hombre encuentra su razón de estar y ser en el mundo, hacen de la palabra un misterio. La cuestión, al ser ontológica, requiere para su indagación, por tanto, una vía metafísica, es decir, una metafísica de la expresión. Eduardo Nicol, en su texto Formas de hablar sublime, fiel a su sugestivo estilo, es capaz de hacer una síntesis del problema ontológico o del misterio de la palabra, bajo la siguiente formulación. La primera vez que un hombre habló, debió estremecerse el mundo entero. El cosmos es indiferente porque es total. Pero en cuanto dejó de ser lo único y salió de su propio seno el ser de la primera voz, quedaría atónito, maravillado y contento. Ya no estaba solo. Desde que existe el hombre, la materia habla de sí, dialoga consigo misma cada vez que un hombre dice la montaña. La resonancia cósmica del nacimiento del verbo es superior a la explosión de millones y millones de novas. Lo decisivo es que desde entonces en el universo hay más ser. En la expresión está la clave para la explicación de todo lo humano, de su ser y devenir,
de su diferencia con lo no humano, de su acción y todas las posibles cualidades estéticas, religiosas, éticas, políticas, etc., de esta acción y finalmente de la conciencia, ciencia e historia misma. En la expresión se condensa, en efecto, la estructura compleja, integral e irreductible del ser del hombre, fenomenológica, dialéctica, hermenéutica, analítica, etcétera, etcétera. La expresión, en síntesis, es una categoría que abarca presencia, comunicación, lenguaje, verdad, historicidad, libertad. Todo lo que el hombre es y no es cabe en la expresión. Desde luego, conviene tener en consideración que en el pensamiento de Eduardo Nicol, el ser de la expresión es un término polivalente, pero de significación propia, original, estrictamente ontológica. Es una categoría multívoca, polisémica que reúne y abarca en unidad sintética varias y diversas significaciones, todas ellas conexas e interdependientes, por lo que entonces la expresión, en efecto, constituye el dato fenomenológico fundamental e implica, al mismo tiempo, la integración dialéctica de aquello que el ser humano es. De sobra, es conocido por todos que expresar es una acción que va de dentro hacia afuera y que consiste en un sacar, expulsar, exponer, lo que yacía en el interior, que pone fuera, que muestra y da lugar a ser percibido por la atención de los demás, como gestos, ademanes, señas, sonidos, y principalmente como palabras, orales y escritas. La expresión es la necesidad interna que el ser humano tiene para dar cuenta del mundo y de la mismidad. El hombre tiene necesidad de expresarse, porque es el proceso natural mediante el cual puede comprender su presencia, actos o acciones en su existir. Es cierto, la expresión abarca muchos ámbitos y niveles. Obviamente, las formas de los lenguajes, las exteriorizaciones del dolor, alegría, tristeza, sufrimiento, etc. La pintura, la escultura, la música, etc. En general, las manifestaciones artísticas, pero también lo que el hombre sueña, anhela, aspira o piensa sobre los celestes y lo terrenal, esto es, acerca de los dioses y de los hombres. De alguna forma, nada hay que no sea expresión. Por tanto, si algo hay, es el ser de la expresión. Entonces, si lo que hay es el ser de la expresión, por ende, desde el modo de caminar, sentar, mirar, pararse, comer, dormir, etc., hasta la manera de gesticular, sonreír, llorar, gritar, querer, no querer, afirmar o negar, decir algo o no decir nada, etc., o simplemente quedarse en el silencio, es expresión. La simple presencia es expresión. El mito, la religión, el arte, la ciencia, la filosofía y todos los saberes cotidianos mediante los cuales se resuelven los problemas de todos los días son expresión.
Todo es expresión. La expresión culmina con la palabra. Primero, como voz sonora, o sea, como habla. Luego, como símbolo o escritura. Por lo que cuando el hombre comenzó a adquirir y desarrollar la voz, entonces también se elevó por encima de las cosas. La voz humana es unidad de pensamiento y de sonido. Hay lógica y fonética. Por lo que la voz es dialógica, lo que quiere decir que sin la presencia del otro u otros, la palabra sería muda y el pensamiento se ahogaría a sí mismo en el silencio. Sin la escucha y sin el intercambio de sonidos con sentido, no hay lenguaje. No hay comunicación ni comunidad. Por tanto, no hay expresión. El ser de la expresión es comunitaria. No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Por lo que más quieras. Evita corromper o perder esta cualidad sustantiva, la de la expresión, a causa de la eficacia de la comunicación e información tecnológica, cuyo motor principal reside precisamente en delimitar y reducir el lenguaje a una mera álgebra de la acción. En la hipercomunicación y saturación de la información, lo que hay es vacío de pensamiento y de expresión, luego de ser. Cuando así sucede, muere el hombre y el cosmos también. No permitas tal agravio, tal insulto para el ser y para ti mismo.